El libro salvaje, de Juan Villoro. Capítulo 1. La separación. Voy a contar lo que ocurrió cuando yo tenía 13 años. Es algo que no he podido olvidar, como si la historia me tuviera tomado del cuello. Puede sonar extraño, pero incluso siento las manos de la historia sobre mí, una sensación tan precisa que hasta sé que se trata de manos con guantes. Mientras la historia sea un secreto, me tendrá prisionero. Ahora que comienzo a escribir, experimento un ligero alivio. Las manos de la historia siguen sobre mí, pero un dedo ya se ha soltado, como una promesa de que estaré libre cuando termine. Todo empezó con un olor a puré de papa. Mi madre hacía puré cuando tenía algo de qué quejarse o estaba de mal humor. Trituraba las papas con más esfuerzo del necesario, con verdadera furia. Eso le ayudaba a relajarse. A mí siempre me ha gustado el puré de papa, aunque en mi casa tuviera sabor a problemas. Aquella tarde, cuando olí el vapor que salía de la cocina, fui a ver cómo estaban las cosas. Mi madre no advirtió mi presencia. Lloraba en silencio. Yo hubiera hecho cualquier cosa porque volviera a ser la mujer sonriente que adoraba, pero no sabía que podía darle alegría. A partir de ese momento, la oí sollozar en las noches. Me había dado por despertarme a horas raras. De chico dormía de un tirón, pero a los 13 años empecé a tener el sueño escarlata, una pesadilla que regresaba una y otra vez. Me encontraba en un pasillo largo, húmedo y oscuro. Al fondo se agitaba la luz de una flama. Caminaba hacia ahí. Entonces me daba cuenta de que estaba dentro de un castillo. Mis pasos resonaban en la oscuridad, y esto se me hacía saber que llevaba botas de hierro. Era un soldado con armadura. Debía rescatar a alguien al final del pasillo, alguien que lloraba. Tenía voz de mujer, una voz agradable y muy triste. Yo caminaba hacia ese sonido, durante un tiempo exagerado, pues el pasillo parecía alejarse con mis pasos. Finalmente entraba en un cuarto de paredes rojas. Mi color favorito en esa época era el escarlata. ¿Cómo me gustaba el sonido de la palabra? Escarlata. En el sueño no veía a la mujer que lloraba, pero sabía que estaba ahí. Antes de dirigirme a ella, me acercaba a una pared, hipnotizado por el color escarlata. Solo entonces me daba cuenta de que la superficie era líquida. Nadie había pintado esos muros. Ponía mis manos en la superficie y la sangre escurría entre mis dedos. En ese momento despertaba, muerto de miedo. Encendía la luz, miraba el mapamundi sobre el escritorio y el último peluche con el que a veces dormía. Si alguien me hubiera dicho que a los 13 años que yo era un niño, me habría puesto furioso. Yo me sentía como un hombre joven. Mi conejo de peluche estaba ahí porque le tenía cariño, pero podía dormir sin él y podía defenderme solo. Ni siquiera cuando tenía el sueño escarlata me lo llevaba a la cama. El conejo me miraba desde su rincón, con un ojo más abajo que el otro. No le pedí ayuda, pero pasaba mucho tiempo antes que pudiera volver a dormirme. En las noches de pesadilla despertaba con mucha sed. Si ya me había acabado el agua que mi madre colocaba en el buró, no me atrevía a ir a la cocina, como si ese fuera el lugar del sueño escarlata. Entonces trataba de distraerme con los países del mapamundi. Mi favorito era Australia, pintado del color de un chicle bomba. Mis tres animales preferidos eran australianos: el koala, el canguro y el ornitorrinco. Lo que más me gustaba de los koalas era la forma en que se sostenían de los árboles. Me abrazaba a la almohada como si fuera un koala, hasta quedarme dormido con la luz encendida. Tal vez porque estaba creciendo se me ocurrían cosas de terror. A mis amigos del colegio le gustaban las historias de fantasmas y vampiros. A mí no me gustaban, pero tenía ese sueño terrible. Una noche desperté aún más sobresaltado. Prendí la luz y me vi las manos, temeroso de que estuvieran manchadas de sangre. Solo tenía las marcas de tinta con las que había vuelto del colegio. Vi el mapamundi y antes de que pudiera pensar en países lejanos, oí un sollozo. Venía del pasillo y tenía el tono inconfundible de mi madre.
La decisión, de Nicholas Sparks. Prólogo. Febrero de 2007. Las historias son tan singulares como la gente que las cuenta, y las mejores historias son aquellas en las que el final es una sorpresa. Al menos eso era lo que Travis Parker recordaba que su padre le había dicho cuando era niño. Travis recordaba la manera en que su papá se sentaba sobre la cama, a un lado de él, con la boca curvada en una sonrisa mientras Travis rogaba por una historia. ¿Qué clase de historia quieres?, preguntaba su padre. La mejor de todas, contestaba Travis. A menudo su papá permanecía sentado tranquilamente por unos instantes y después sus ojos se encendían. Ponía el brazo alrededor de Travis y con voz perfectamente modulada comenzaba una historia que a menudo mantenía a Travis despierto mucho después de que su padre hubiera apagado las luces. Siempre había aventura, peligro, emoción y lances que ocurrían en y alrededor del pequeño pueblo costero de Beaufort, California del Norte. El lugar donde Travis Parker creció y al que aún llama hogar. Extrañamente, la mayoría de ellas incluían osos grizzly, osos cafés, osos Kodiak, etc. Su papá no era riguroso con la realidad en cuanto se refería al hábitat natural de un oso. Se enfocaba en escenas escalofriantes de persecución a través de arenosas tierras bajas, lo que provocó pesadillas en Travis sobre osos polares enloquecidos en Shakeford Banks hasta que iba a mitad de la primaria. Sin embargo, no importaba cuánto espanto le provocaran las historias, inevitablemente preguntaba: ¿y qué pasó después? Para Travis, aquellos días permanecían inocentes, vestigios de otra era. Ahora tenía 43 y mientras estacionaba su automóvil en el estacionamiento del Hospital General Carter, donde su esposa había trabajado los últimos 10 años, pensó de nuevo en las palabras que siempre le había dicho su padre. Después de bajar del automóvil, alcanzó las flores que había comprado. La última vez que él y su esposa hablaron, tuvieron una discusión y lo que más deseaba era retractarse de sus palabras y hacer las paces. No se hacía ilusiones de que las flores mejorarían las cosas entre ellos, pero no estaba seguro de que algo más lo hiciera. No era necesario decir que se sentía culpable sobre lo que había sucedido, pero amigos casados le habían asegurado que la culpa era la piedra angular de cualquier buen matrimonio. Significaba que la conciencia estaba trabajando. Todo mundo se equivoca, le dijeron, y aunque él asintió como si les creyera, sabía que nunca entenderían por lo que estaba pasando. No podían. Después de todo, sus esposas aún dormían cada noche al lado de ellos. Mientras cruzaba el estacionamiento, pensó en sus 2 hijas, su trabajo, su esposa. En ese momento, nada de eso le daba mucho consuelo. Negando con la cabeza, se acercó a la puerta del hospital, imaginándose a sí mismo escuchando las historias de su padre. Su propia vida había sido la mejor historia, susurró, la clase de historia que debía haber terminado con un final feliz. Mientras alcanzaba la puerta, sintió la ráfaga familiar de recuerdos y arrepentimiento. Solo más tarde, después de que dejara que los recuerdos lo agobiaran de nuevo, se permitiría preguntarse qué pasaría después. Primera parte. Mayo de 1996. Dime otra vez por qué acepté ayudarte con esto, Matt. Con el rostro enrojecido y gruñendo, continuó empujando el jacuzzi hacia el cuadrado recientemente cortado con el borde más alejado de la terraza. Podía sentir el sudor cayendo de su frente a sus ojos, haciendo que le picaran. Hacía calor, demasiado calor para principios de mayo. Incluso Moby, el perro de Travis, se escondía en la sombra con la lengua de fuera. Travis Parker se encogió de hombros. ¿Por qué pensaste que sería divertido?, dijo. Bajó su hombro y empujó la tina de hidromasaje, que debía haber pesado unos 180 kilos. Se movió otro par de centímetros. A ese paso, el jacuzzi estaría en su lugar. Oh, en algún momento de la siguiente semana. Esto no es divertido, dijo Matt.
recargado su peso en la enorme caja. Su espalda lo estaba matando. Ya habías dicho eso, y no va a ser fácil de instalar. Seguro que sí, dijo Travis. Señaló hacia el rótulo en la caja. ¿Ves? Lo dice justo ahí, fácil de instalar. Desde su sitio debajo del árbol, Moby, un boxer, ladró en señal de acuerdo y Travis sonrió. Al parecer, muy complicado con él mismo. Matt trató de recuperar el aliento. Largo camino a casa, de Will North. Prólogo. Ella estaba en el piso de arriba, limpiando el último de los 3/4 de huéspedes, cuando escuchó el crujido de las ruedas del automóvil en la rampa de grava al frente. Se sorprendió. Comenzaba la tarde de un domingo. Los huéspedes de fin de semana de la pensión se habían marchado hacía rato y aún era muy temprano para que arribaran los nuevos. No es que esperara a nadie, pues no tenía reservaciones. Con la proximidad de Navidad y los vendavales de invierno rugiendo en el mar de Irlanda, casi nadie venía a este remoto valle del noreste de Gales. El descanso era bienvenido. Habían sido un verano y un otoño muy ocupados. A su edad, ese mismo día cumplía 50 años. Debía admitir que le agradaba que las cosas se tranquilizaran durante un tiempo. De hecho, la única razón por la que la casa se había llenado ese fin de semana fue porque el viejo y rico Brain Thomas había fallecido, el mismo día que había estado insistiendo en comprarle la propiedad desde que su marido, David, había muerto. Thomas se había casado 3 veces y no había suficientes camas en Dolgau para alojar a todos los parientes que llegaron al funeral. Tal vez, pensó ella con malicia, ¿para qué averiguar qué les había tocado en el testamento? La verdad sea dicha, Thomas había perseguido más que su propiedad, pero ella tampoco lo iba a aceptar. No necesitaba ni el dinero ni los ciudadanos de Bryn Thomas. Ella sabía que era el amor, aunque lo aprendió tarde, y no se volvía a conformar con nada menos. Por el pasillo, el techo bajo de las escaleras se apresuró hacia el cuarto de huéspedes, con vista a la rampa, y se asomó por la ventana. Era un día de pésimo clima, y los ventarrones del noreste arrojaron lluvia y aguanieve contra las ventanas. Abajo, un auto pequeño y plateado de aspecto nuevo se había estacionado frente a la casa. La puerta del conductor se abrió y un hombre envuelto en una anorak emergió. Arqueó la espalda como si estuviese tieso de tanto conducir y se inclinó hacia adentro del auto para sacar un bastón. Cerró la puerta del auto, puso el bastón en su mano derecha, se encorvó contra el viento y se perdió de la visita al avanzar hacia la entrada. Ella tomó las sábanas sucias que había apilado en el pasillo, contenta de haber ya hecho la limpieza en las habitaciones. Descendió por las escaleras, dejó las sábanas sobre la vieja mesa de pino en medio de su enorme y cálida cocina y se apresuró al pasillo de enfrente. Escuchó que el hombre zapateaba sobre las baldosas para deshacerse del agua en sus zapatos. Por Dios, olvide eso y pase, porque el clima es horrendo. Lo regañó alegremente en lo que abría la puerta. Va a pescar su propia muerte. El hombre miró hacia el otro lado. Manoteando la lluvia de sus hombros, volteó de nuevo. Se quitó la capucha del anorak y se apartó de la frente un mechón de cabello plateado. Fiona quedó paralizada ante los ojos azul claros del hombre, quien transformó su maltratado rostro con una sonrisa y habló con una voz que Fiona pensó que jamás volvería a escuchar. ¡Feliz cumpleaños, Fiona! Ella se llevó la mano derecha a la boca, se tambaleó hacia la puerta, palpando con la mano izquierda la pared. Al alcanzarla, tomó el brazo del viejo sillón, que mantenía ahí para que los huéspedes se quitaran las botas enlodadas. Se dejó caer en él y cerró los ojos. A orillas del río Piedra me senté y lloré, de Paulo Coelho. Sábado 4 de diciembre de 1993.
La conferencia era un lugar más formal de lo que había imaginado, y había más gente de lo que esperaba. No entendí qué ocurría. Quién sabe, a lo mejor se hizo famoso, pensé. No me había dicho nada en sus cartas. Sentí deseos de hablar con las personas presentes, preguntarles qué hacían allí, pero me faltó valor. Me sorprendí al verlo entrar. Parecía diferente del niño que había conocido. Pero en 11 años, las personas cambian. Estaba más guapo y le brillaban los ojos. Nos estaba devolviendo lo que era nuestro, dijo una mujer a mi lado. Era una frase extraña. ¿Qué nos está devolviendo?, pregunté. Lo que nos fue robado, la religión. No nos está devolviendo nada, dijo una mujer más joven, sentada a mi derecha. No nos pueden devolver lo que ya no nos pertenece. Entonces, ¿qué haces aquí?, preguntó irritada la primera mujer. Quiero escucharlo, quiero ver cómo piensan, porque ya nos quemaron una vez y pueden querer repetir la dosis. Él es una voz solitaria, dijo la mujer. Hace todo lo posible. La joven esbozó una sonrisa irónica y se volvió hacia adelante, dando por terminada la conversación. Para un seminarista es una actitud valiente, prosiguió la mujer, esta vez mirándome a mí en busca de apoyo. Yo no entendía nada, no abrí la boca y la mujer desistió. La joven sentada a mi lado me guiñó un ojo, como si yo fuese su aliada. Pero yo estaba quieta por otra razón. Pensaba en lo que había dicho la señora. Seminarista. No podía ser. Él me habría avisado. Comenzó a hablar y yo no conseguía concentrarme del todo. ¿Tendría que haberme vestido mejor?, pensaba, sin entender la causa de tanta preocupación. Él me había descubierto en la platea y yo intentaba descifrar sus pensamientos. ¿Cómo estaría yo? ¿Qué diferencia hay entre una muchacha de 18 y una mujer de 29? Su voz era la de siempre, pero sus palabras habían cambiado mucho. Es necesario correr riesgos, decía. Solo entenderemos del todo el milagro de la vida cuando dejamos que suceda lo inesperado. Todos los días Dios nos da, junto con el sol, un momento en el que es posible cambiar todo lo que se nos hace infelices. Todos los días tratamos de fingir que no percibimos ese momento, que ese momento no existe, que hoy es igual que ayer y será igual que mañana. Pero ¿quién presta atención a su día? Descubre el instante mágico. Puede estar escondido en la hora en que metemos la llave en la puerta por la mañana, en el instante del silencio después del almuerzo, y en las mil y un cosas que nos parecen iguales. Ese momento existe, un momento en que toda la fuerza de las estrellas pasa a través de nosotros y nos permite hacer milagros. La felicidad a veces una bendición, pero por lo general es una conquista. El instante mágico del día nos ayuda a cambiar, nos hace ir en busca de nuevos sueños. Vamos a sufrir, vamos a tener momentos difíciles, vamos a afrontar muchas desilusiones, pero todo es pasajero y no deja marcas, y en el futuro podemos mirar hacia atrás con orgullo y fe. Pobre del que tiene miedo de correr riesgos, porque ese quizá no se decepcione nunca, ni tenga desilusiones, ni sufra como los que persiguen un sueño. Pero al mirar hacia atrás, ¿por qué siempre miramos hacia atrás? Oirá que el corazón le dice: ¿qué hiciste con los milagros que Dios sembró en tus días? ¿Qué hiciste con los talentos que tu maestro te confió? Los enterraste en el fondo de una cueva, porque tenías miedo de perderlos. Entonces, ¿esta es tu herencia? ¿La certeza que has desperdiciado tu vida? Pobre de quien escuche estas palabras, porque entonces creerá en milagros, pero los instantes mágicos de su vida ya habrían pasado.